Bien, buenos días, doctora Lavalle, bienvenida nuevamente. Buen día, muchas gracias. Vamos a continuar con la etapa técnica, en su caso para el concurso número 267. Vamos a presentar nuevamente al jurado de este concurso, a la doctora Gabriela Guzis y al doctor Adrián Delillo, y los acompaña de manera presencial ahí en el piso los consejeros Andrea Paz y Conrado Lecín. Bueno, doctora, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿está bien? Sí, Luego de ello, los doctores le van a hacer las consultas que estimen pertinentes y va a poder ver en pantalla un reloj para poder ir ordenando su posición. A ver si bien, aparece. Ahí ahí está. está. ¿Está bien? Bien, Perfecto. Bueno, muchas gracias. doctora, adelante y suerte. Muchas gracias. Bueno, buen día. El tema que les traje hoy es el abuso sexual, específicamente referido al tema del testigo único como prueba. Bueno, el abuso sexual es un tipo de delito que por su dinámica suele tener como particularidad que se lleva adelante en ámbitos en la que no vamos a contar con testigos, ¿bien? ¿Por qué? Porque se lleva ante la soledad de la víctima y el victimario. Es por ello que la declaración de la víctima resulta fundamental en este caso. Pero no es lo mismo decir que tenemos un testigo único a decir que tenemos una sola evidencia del hecho. Y esto es fundamental al momento de elaborar una teoría del caso, ya que si bien este testimonio tiene que ser recogido con especiales recaudos para evitar la revictimización de la víctima, tenemos que tratar de recolectar la mayor evidencia contextual posible para poder quitarle centralidad a este testimonio que quizás probablemente no va a poder ser sostenido a lo largo de todo el proceso por cuestiones subjetivas de la víctima. ¿Bien? Es por ello que les traje este tema hoy, cuando tenía que empezar a preparar el tema, la verdad que lo vi, me pareció muy interesante y más allá de eso considero que lamentablemente los delitos de abusos sexuales llegan mucho a la fiscalía, entonces con eso creo que como fiscales tenemos que tener especial recaudo, repito, en cómo recoger el testimonio de la víctima para evitar la revictimización, pero también en la etapa de investigación en poder trabajar el legajo de manera minuciosa para poder conseguir o recabar la mayor cantidad de evidencia de prueba indirecta, de evidencia indirecta, perdón, que luego en juicio se transformará en prueba, que nos va a ayudar a reforzar y darle veracidad a este testimonio único. Bueno, como para ordenar la exposición, en un primer momento les voy a comentar la normativa internacional donde se apoya, perdón, el delito de abuso sexual, para luego hacer una breve reseña de la nacional con su respectiva reforma y luego de ello sí pasar de lleno al tema de la prueba. Bueno, el abuso sexual es un tipo de delito que de manera internacional encuentra su apoyo en distintas normas internacionales, perdón, tal es así que la Convención Belém do Pará, en su artículo 2, habla sobre el abuso sexual, que la incluye como uno de los tipos de violencia hacia la mujer, ¿bien? Y en el artículo 7 obliga a los Estados miembros a tipificar, sancionar, prevenir y erradicar la violencia de género, incluida obviamente la sexual. También se refiere a ella la CEDAW, que si bien no usa de manera literal la expresión abuso sexual, obliga a los estados a prevenir y erradicar la violencia de género, incluida dentro de ella la CEDAW. La Convención Americana de Derechos Humanos también se refiere a ella, ya que trata derechos que el abuso sexual vulnera, como por ejemplo la vida, la integridad personal o la dignidad. Y también se refiere a ella la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual obviamente prohíbe el abuso sexual en niños y la explotación de ellos. ¿Bien? A nivel nacional, el abuso sexual es un delito que se encuentra tipificado dentro del Código Penal en el título 3, el cual en el año 99 sufre una reforma de consideración a través de la ley 25.087. En esta reforma, el principal cambio que trae es la denominación del título, que pasa de llamarse delitos contra la honestidad a llamarse delitos contra la integridad sexual. Lo medular de esta reforma es el carácter ideológico, y prueba de ello es la eliminación justamente del concepto de mujer honesta, ya que, en palabras de los doctores de Luca y López Casariego, la honestidad era el bien jurídico protegido en el régimen anterior, previo a la ley, y era concebida de una manera religiosa como el acto sexual dentro del matrimonio o desde un punto de vista moral como la inexperiencia sexual. Bien. Este concepto fue duramente criticado por la doctrina y considero que con mucha razón,
por doctores como Soler, González Roura o Fontán Balestra, los cuales sostenían que este concepto no era omnicomprensivo de todos los delitos contenidos en este título, así también por el carácter primitivo de la expresión, ¿no? Y además considerar de manera literal a esta expresión llevaba al absurdo de considerar que había personas expertas sexualmente, como por ejemplo las prostitutas, que era el caso que se daba en ese momento, que no podían ser sujeto pasivo de determinados delitos, por ejemplo de violación, lo cual era una locura total. Bueno, en cuanto a la prueba, en cuanto al testigo único, mejor dicho, en los casos de delito sexual, esto siempre se ha discutido mucho si con la sola declaración de la víctima de un delito sexual basta para llegar a una sentencia condenatoria o no. De manera internacional, tradicionalmente se sostuvo que no bastaba, y tal es así que en el año 97 tenemos el fallo Loíza Tamayo contra Perú, en el cual la Corte sostiene que la sola declaración de la víctima no bastaba para tener por probados, para tener por probado, perdón, la agresión sexual sufrida por la víctima. No era que no le creía, sino que no consideraba suficiente este testimonio para llegar a una sentencia condenatoria. Esta doctrina ha ido avanzando, por suerte, a lo largo del tiempo en el sistema interamericano. Llegamos al año 2006 y ahí se produce un quiebre con el caso penal Castro Castro contra Perú. En este, justamente, la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos valora el testimonio de la víctima y dice que es esencial y suficiente para llegar a una sentencia condenatoria. Bien, si bien este caso tiene ribetes en particular, porque es un juicio sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, lo particular de este caso es que le da un protagonismo al testimonio de la víctima que hasta ese entonces no lo venía teniendo. Así todo, o con este panorama, mejor dicho, la Corte Internacional de Derechos Humanos nos marca un claro horizonte respecto al testimonio único de la víctima, la cual considera fundamental y hay que valorarla. Bien. En Argentina se sigue esta doctrina, tal es así que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo GJC sobre abuso sexual agravado, y al remitirse al dictamen de la Procuradora General de la Nación, menciona que es suficiente la prueba para probar el abuso sexual, el relato de la víctima. Bien, lo considera importante y suficiente. Esto lo va replicando en distintos fallos. Tal es así que en el fallo Rivera, Alberto y otros sobre abuso sexual vuelve a mencionar lo mismo, de que el testimonio de la víctima en los delitos sexuales es fundamental para fundar sentencia condenatoria, perdón, pero acá agrega algo que a mí me pareció muy interesante y por eso les traje este fallo en particular, y que como fiscales tenemos que tener en cuenta en la etapa de juicio oral, que es que resulta contrario a todo el estándar internacional las valoraciones hechas respecto a la conducta sexual de la víctima. Esto es sumamente importante y que tenemos que tener en cuenta para evitar la revictimización de la víctima en juicio. Esta prueba, en el caso de que se nos llegue a dar en un juicio, tenemos que tratar de suavizarla y de atacarla lo más posible y que esto no se produzca. ¿Bien? Bueno, a nivel local, ya llegando a provincia de Neuquén, tenemos en el año 98 el Acuerdo 1 del 98, conocido como Fallo Torres, en el cual el Tribunal Superior de Justicia considera que el testimonio único de la víctima puede fundar una sentencia condenatoria, pero esta tiene que estar sujeto a las reglas de la sana crítica. Bien, o sea, ¿qué dice el Tribunal Superior de Justicia? Sí. Es muy importante, tenemos que tenerla en cuenta, pero a su vez tenemos que tener una evidencia contextual que nos ayude a superar la sana crítica. Bien. Este, mm, Esto se ha ido replicando en distintos fallos, tales así que en el año 2024 tenemos el Acuerdo 78 del 24, en el cual el Tribunal Superior de Justicia vuelve a replicar lo mismo, diciendo que en ciertas ocasiones o en ciertos casos el testimonio de la víctima es una prueba fundamental de cargo, pero esta tiene que tener determinados requisitos, tiene que tener coherencia interna, credibilidad y además tiene que tener coherencia con la prueba indirecta. O sea, la prueba indirecta tiene que reforzar este relato único.
Bueno, a mi entender considero que nada obsta a que una sentencia condenatoria se pueda basar en el relato único de la víctima, pero tenemos que ser cuidadosos y generar una red de prueba indirecta que nos ayude a fortalecer y a darle credibilidad a este testimonio único, ¿bien? Que como dije anteriormente, nos puede llegar a pasar que quizás no sea mantenido a lo largo del proceso y nosotros como fiscales decidimos llevar adelante el proceso igual. Bien. Eh, y además tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones en el relato de la víctima, y esto se recoge también del fallo Torres, que es ausencia de motivos para denunciar en la víctima, ausencia de factores de fabulación en el relato de la víctima o de inducción por parte de tercero, verosimilitud del relato y persistencia del relato en el tiempo. Todas estas cuestiones del relato nosotros las vamos a poder reforzar con la prueba indirecta. Bien. Como prueba indirecta, me gustaría mencionar en primer término a la pericial médica, ya que el cuerpo de la víctima nos va a decir mucho sobre el medio comisivo del hecho. Bien, si tenemos un caso de abuso sexual que la víctima nos relata que fue ejercido con mucha violencia y tiene marcas de defensa o de violencia en su cuerpo, esto nos ayuda a corroborar relato. Ni hablar si nos dice que estaba drogada o alcoholizada o que estaba siendo amenazada y no ofrece resistencia. Esto también se puede corroborar, hacerle los correspondientes estudios, los dosajes de sangre. O también el hecho de que si tiene lesiones anales o vaginales, todo esto nos ayuda a corroborar el relato de la víctima. Acá hay algo muy importante que me parece que tenemos que tener en cuenta, que es el momento en que se denuncia, ¿bien? Para la recolección de prueba biológica. Dentro de las 72 horas, que son los denominados casos urgentes, ahí podemos hacer la mayor cantidad de recolección de pruebas biológicas, ya sea de semen o de saliva, y esto es sumamente importante. Entre las 72 horas y 5 días ya lamentablemente se empieza a degradar y se empieza a perder esta prueba biológica, son los casos recientes, y luego de los 5 días ya lamentablemente no vamos a contar con ello. Otra prueba fundamental es la prueba psicológica, la cual nos va a brindar datos no solo sobre las condiciones de la víctima para prestar testimonio, ausencia de motivos de ausencia, perdón, de fabulación en su relato o de inducción por parte de terceros, sino también sobre trauma que tengan correlato con el hecho denunciado. Bien. Hay una cuestión importante que, como bien vengo mencionando en todo el relato, al cometerse estos delitos en ausencia de testigo, esto no implica que como fiscales nos tengamos que sesgar y no mirar más allá. Tenemos que ver qué personas con su testimonio, por más que no hayan presenciado el hecho, nos pueden ayudar a reforzar este relato, ¿bien? A armar este relato, esta teoría del caso. Y entre esas podemos mencionar de manera fundamental, si se quiere, al personal policial, que es la que le presta la primera atención a la víctima, ¿bien? O sea, ¿por qué? Porque la policía, que es el primer contacto que tiene con la víctima, el estado de la víctima vendría a ser, esto nos pueden decir de las condiciones psicológicas en las que llegó, mejor dicho, emocionales, no psicológicas, las condiciones físicas, con quién estaba y demás. También el personal médico de urgencia que le ofrece la primera atención, ya sea los médicos como el personal psicológico. Y una cuestión muy fundamental es el entorno de la víctima, ¿bien? La familia, los amigos, las personas con las que trabaja, el entorno educativo. ¿Y por qué digo esto? La víctima, a ver, el abuso sexual no es como un robo que me pasa, voy y denuncio. La víctima de abuso sexual denuncia no cuando quiere, sino cuando puede hacerlo, ¿bien? Muchas veces pasa, y lamentablemente, que entre que pasa el hecho y se denuncia, hay un largo trecho, hasta años pueden pasar. Y esto muchas veces se ve reflejado en la conducta de la víctima, y hay ciertos sectores que tienen patrones para poder evaluar o darse cuenta de estas cuestiones, como por ejemplo la educación. O sea, en las escuelas están preparadas muchas veces para ver ciertos patrones de conducta compatibles con síntomas con abuso sexual, perdón, bien. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Familiares, amigos, también para que nos diga cómo es la vida de la víctima, si conoce al victimario, porque muchas veces son entornos que se conocen las dos partes. Bien, toda esta prueba a su vez debe ser completada por la prueba documental. Y como ya podemos mencionar, nosotros
En Cutralcó y Plaza Winkle tenemos algo muy interesante que es un sistema de cámaras bastante amplio e integrado, no integrado entre sí, sino con la justicia, trabaja para la justicia, y con eso podemos situar a víctima y victimario. Es muy importante la prueba de las cámaras, ¿bien? También podemos mencionar los registros de atención de línea a la víctima, los registros de llamados a comando radioeléctrico Cutralcó Plaza Winkle y todo la prueba documental que podamos recolectar para poder fortalecer este relato. Bueno, ya como para ir concluyendo, considero que las investigaciones sobre abuso sexual deben realizarse de manera eficaz, exhaustiva, en un plazo razonable y con la debida diligencia que estos casos solicitan, ¿no? Tenemos que, como fiscales, tener muy en cuenta el tipo de delito que estamos trabajando, lo que este delito implica para la víctima y la relación de la víctima con el victimario. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces esto nos va a condicionar el relato. Relato que, como dije anteriormente, quizás no va a poder ser sostenido, pero si nosotros trabajamos de manera minuciosa el legajo en la etapa investigativa, vamos a poder llegar a juicio y a poder obtener una sentencia condenatoria. Muchas gracias. No, gracias a usted. ¿Empiezo yo? ¿Me cuenta? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Viniste a exponer un tema que está muy vinculado a la perspectiva de Sí. género en la justicia. Y me gustaría, ya que estamos hablando de estos temas, consultarte respecto de qué posición asumirías como fiscal de caso en una situación donde puede involucrarse alguna violencia vinculada a una mujer, una violencia de género en la que se proponga resolver la situación con una suspensión de juicio a prueba, o sea, Góngora. Ajá, bien. Em, bueno, ya que mencionó el fallo Góngora, que es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este fallo nos dice que no hay que prestar conformidad en los casos de violencia de género para la suspensión de juicio a prueba. Bien, nosotros tenemos directivas que vienen en el manual del doctor Jerez, en las cuales él nos indica que hay que ser muy prudente para prestar conformidad en este tipo de casos. Bien, eso es lo que nos dice el librito. Ahora, en cuanto a lo que yo considero que haría, yo sería muy prudente en este tipo de casos y evaluaría a la víctima con el plantel psicológico. ¿Por qué? Porque muchas veces la víctima viene y nos dice, sí, doctora, yo realmente quiero, me excedí, no lo quería denunciar. Y en realidad la víctima está siendo influida por un montón de cuestiones. Muchas veces está siendo amenazada con que le van a sacar los hijos o no puede salir de ese círculo de violencia. Entonces, no siempre ese consentimiento está dado de manera libre, ¿bien? Hay muchos factores que pueden influir en esto. Entonces, la verdad que considero que como fiscales no nos tenemos que quedar con que la víctima nos diga, sí, sí, yo quiero hacerlo. No, no, no. Hay que evaluar a la víctima, tratarlo con el gabinete psicológico y en base a eso ver si vamos a prestar conformidad o no en un caso de violencia de género. ¿Bien? Por estas cuestiones, porque el consentimiento de la víctima no siempre viene libremente. Por ahí nosotros pensamos que sí y no es así. Hay un montón de cuestiones que van a hacer presión sobre la víctima y que históricamente lo han hecho también, que haga que la víctima vaya a sacar la denuncia. Muchas veces la víctima no puede salir de ese círculo. Bien, yo tengo muy patente un caso, yo estudié en Bahía Blanca. Tengo un caso muy patente en Bahía Blanca que salió en todos lados de que el imputado fue condenado, ella que había quedado en coma muy mal, el imputado fue condenado y ella lloraba en la audiencia pidiendo que por favor lo liberen, ¿bien? Y era una víctima que había estado al borde de la muerte. Bueno, evidentemente esta señora nunca pudo salir de ese círculo de violencia. Entonces, una persona que está inmersa en eso o que está coaccionada por diferentes factores económicos o psicológicos, miedo o la misma violencia, tenemos que ser muy cuidadosos y evaluarlo psicológicamente, hacer todo lo posible para estar realmente convencido que este consentimiento que están brindando es enteramente libre. Ese es mi parecer al respecto. Tengo una pregunta. Sí. Me das una explicación muy clara
de cuál sería el posicionamiento fiscal del caso en cuanto al análisis de la situación y la evidencia con la cual pretende contar para la instancia de juicio. Sí. Y vos en algún momento también lo dejaste traslucir, la posibilidad de que la víctima no quiera comparecer al juicio. O sea, Ajá. la prueba directa principal podría caerse. Ujú. Es algo que vos ya venís avisorando, te pongo una Sí, situación sí, sí. previamente a la audiencia de control de acusación, si querés, Ujú. venís avisorando esa posibilidad. No me contesta los llamados. ¿Cómo trabajás el tema Ujú. para que o bien poder suplir o poder reforzar o poder mantener o poder asegurar ese testimonio? Bien, por eso me parece tan importante la prueba indirecta, ¿no? Primeramente, la prueba indirecta, tengo que haber trabajado minuciosamente el legajo para tener buena prueba indirecta que sustente. Y después, en el caso de que yo llegue a juicio y la víctima no quiera comparecer o me diga, no, mira, yo no quiero, yo seguiría adelante con el juicio. Más en los casos de violencia de género y de violencia sexual, creo que sí, que tenemos, o sea, no hay posibilidad, tenemos que seguir adelante, ¿bien? Incorporaría el relato de esta persona, que seguramente ya lo ha brindado en la fiscalía, lo podría llegar a incorporar a través del mismo funcionario como prueba. Bien, llamo como testigo al funcionario que le tomó la declaración. Le empiezo a consultar si se acuerda de tal caso, si me acuerdo, arranco con preguntas abiertas, bien, voy desmenuzando todo hasta llegar al testimonio de la víctima, donde me diga de que sí, que le tomó testimonio de la víctima, ahí incorporaría el relato escrito, vendría a ser, del testimonio de la víctima en juicio. ¿Incorporarías el relato escrito? No, claro, Entendí sí, mal. sí, perdón. Lo que yo digo es que lo puedo suplir con el funcionario que le toma esta declaración. Bien, este funcionario puede ser tranquilamente un testigo de oídas. Si necesita algún tipo de apoyo, tengo la prueba escrita, ¿no? Igual el tema de incorporar prueba material es una cuestión que que es media álgida, ¿no? Habría que ver si es necesario o no estratégicamente en el juicio porque nos puede hacer perder valor a la prueba. Si me puede declarar el testigo de oídas directamente todo lo que le dijo esta persona, yo así incorporaría el relato de la víctima y prescindiría de ello y lo reforzaría con la prueba indirecta. Eso sí. Más allá del éxito que tuviera, ¿no? Ujú. Y si vos ya previamente a la audiencia del control de acusación vieras esta posibilidad cierta, ¿no? Vos estás hablando, uno como fiscal lo evalúa sobre la dificultad que podría generarse en Sí. cuanto a que la víctima no concurriera. ¿Se te ocurre alguna medida que podrías adoptar para asegurar ese testimonio previamente en el juicio? Eh, Bajo las reglas de la... sí, un adelanto jurisdiccional de prueba. Ahí. Sí, un adelanto Podrías... jurisdiccional de prueba. Sí, sí, tranquilamente. O sea, si bien toda la prueba se tiene que producir en juicio, en aquella prueba que yo corro riesgo en la etapa de investigación de que no la pueda llegar a producir en juicio por alguna cuestión de avanzada edad o porque el testigo no va a estar o que puede pasar esto, puedo pedirle al juez la solicitud de un adelanto jurisdiccional de prueba e incorporarla así, como un adelanto jurisdiccional de prueba. Le pregunto yo. Tengo una consulta. Estás en la audiencia de formulación de cargos. Vas a tratar las medidas cautelares. ¿Qué aplicación haces respecto de la reiterancia? Ajá. Bien, la reiterancia es... ¿Cómo lo analizás, perdón? ¿Cómo lo analizás? Si entendés que es una causal objetiva autónoma, tiene que ser relacionado con alguno de los otros riesgos procesales. Ujú. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener La ese reiterancia. caso para poder ser presentado como un supuesto de reiterancia? Bien,
Bueno, primero, la reiterancia es muy nuevita. En la provincia recién la estamos estrenando. De hecho, tenemos solamente, entiendo que tres resoluciones al respecto. Y se incorporó al artículo de medidas cautelares, mejor dicho, al de prisión preventiva, como una causal de prisión preventiva. Bien, y la reiterancia, los requisitos, respondiendo a lo que me había preguntado, los requisitos que hay que tener o que el delito tiene o el imputado, mejor dicho, tiene que tener para que yo lo pueda aplicar, es que haya tenido delitos anteriores pero con formulación de cargo. Bien, no necesito ni sentencia firme, nada. Formulación de cargos. Bien, si yo tengo un imputado que tiene delitos anteriores, ya habiendo pasado la audiencia de formulación de cargo y habiéndose imputado los cargos, puedo pedir la prisión preventiva en base a la reiterancia. Ahora, lo que yo considero el tema, y esto es una opinión personal, entendiendo que es un tema tan nuevito y que hay fallos contradictorios, porque tenemos dos fallos en los cuales sí se aplicó, en otros se aplica, pero está medio ahí, y tenemos un último que hay un juez que directamente dijo que a él la reiterancia no le parece que sea constitucional ni que esté bien. En base a eso, perdón, yo intentaría primeramente ir por los otros riesgos procesales, ¿bien? O sea, complementarla hasta que se arme jurisprudencia y tengamos un norte en cuanto a esto, ¿bien? Yo no iría solamente con la reiterancia en este momento procesal de cómo estamos ahora. A mí me parece peligroso en ese sentido, ¿bien? Esto es una opinión personal. Yo iría con otros argumentos, porque ya le digo, como tenemos tres fallos solamente al respecto, creo que estamos pisando medio con huevo, ¿no? Lo estamos como probando por el momento. Sí estoy a favor de la reiterancia, me parece que es correcta, que es una herramienta que tiene el Ministerio Público Fiscal, el cual era necesaria. Nosotros, Cutralcó y Plaza Huíncul tiene un índice de delincuencia justamente muy alto, la Fiscalía trabaja muy bien, pero lo bueno que tiene esto es que le da una herramienta más. Bien, no recuerdo cuál era la otra pregunta, perdón. No, no, creo que te consulté si lo tomabas primero como un supuesto objetivo autónomo o vos entendías que para una litigación podías relacionarlo con el peligro de fuga, entorpecimiento probatorio, según de qué conste Ujú. ese otro legajo, ¿no? Bien, sí, no, yo considero que lo puedo relacionar con el peligro de fuga y con el entorpecimiento de causa también, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente una persona que tiene, eh, a ver, cuando tenemos la audiencia de formulación de cargo, obviamente no sabemos si la persona es culpable o no, tenemos los primeros indicios, pero algo tenemos, ¿bien? O sea, al menos tenemos un hecho y tenemos la posibilidad o certeza de que esa persona es autor, ¿bien? Entonces, eso, si le sumamos otra audiencia de formulación de cargo, eso aumenta el peligro de fuga y entorpecimiento de causa, a mi entender. Así que sí, relacionaría, perdón, con las otras causales de- de prisión preventiva, vendría a ser. Y cómo vos hiciste mención que algunos jueces se han expedido, ¿cómo relacionás la reiterancia con el posible planteo de que te estás inclinando por un derecho penal de autor y no de actor? ¿Harías alguna apreciación al respecto? Eh, no entiendo bien la pregunta, perdón. Son todos casos en los cuales, digamos, las presunciones de inocencia y todos esos Sí, principios están fuertemente cuestionados. a una persona que tiene solamente formulaciones de cargo, Sí. pero no existe ningún otro temperamento definitivo al respecto. Ujú. En algunos de los planteos que hacen los magistrados es que esto podría haber en algún punto lo que se denomina el derecho penal de autor por estos hechos y Claro, no por el propio acto. bien, sí. ¿Entendés que podemos dar alguna respuesta a ese aspecto? Sí, yo creo que también hay que ver el tipo de formulación de cargo que tiene anterior, ¿no? El tipo del hecho de formulación de cargo. O sea, a ver, el tipo de delito del cual se le formuló cargo habla también sobre la peligrosidad del imputado. O sea, no es solamente
se está poniendo en tela de juicio al autor, sino también al hecho que ha cometido en el pasado. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que fundamentarlo desde todos los lados posibles. Bien, creo que esto habla mucho sobre la peligrosidad y el riesgo de fuga y entorpecimiento de causa que tenga el imputado. Gabriel. Bien, bueno. Preguntas de opinión personal, diría, pero que están vinculadas a la función del fiscal de caso. Como por ejemplo, si tenés alguna postura vinculada a la prisión perpetua y su límite temporal. Ujú. Eh, Qué tema, un tema bastante escabroso. Eh, Me metió en un berenjenal ahí con la Es prisión. para pensar. Sí, La jurisprudencia está metida en un berenjenal. sí, totalmente. No, Pero es netamente opinión personal. sí, Esto sería al límite temporal que tiene la sí, opinión misma. personal o conocimiento de la Ujú, jurisprudencia que está manejando en este momento, pero me interesa saber tu opinión. ujú. Sí. Bien. Yo parto de la base, y esto sí es netamente opinión personal, que las cárceles para mí no son, no hacen a la reincidencia del preso, bien, no son reeducativas. Con lo cual, el tema de la prisión, yo no estoy muy de acuerdo con la temporalidad de la prisión perpetua, bien, más en Argentina. Nosotros en Argentina tenemos un índice muy alto de reincidencia. En otros países no, bien. Por ejemplo, España tiene un muy bajo nivel de reincidencia, pero porque tiene otro sistema carcelario. O sea, las cárceles son muy distintas a la Argentina. Allá sí reinsertan y reeducan, y de hecho tiene pena mucho más dura y mucho más larga. Yo realmente no estoy de acuerdo con la temporalidad de la prisión perpetua. Entiendo que igual siempre hay que mirarse el caso concreto, ¿no? Porque también hay que ver siempre en particular el caso concreto, hay que hacer un análisis también del preso, si está en condiciones de poder ser reinsertado o no. Eso es sumamente importante, ¿bien? Porque si bien le estoy diciendo no estoy de acuerdo porque entiendo que hay presos que no logran reinsertarse en la sociedad, pero estos estudios carcelarios también lo deberían notar antes. Hay presos que quizás sí logran reintegrarse en la sociedad. En esos casos, por ahí sí. Así que estoy media dubitativa en cuanto a ver el caso en particular. Creo que hay que hacer un análisis importante del reo previo a eso, como se hace en otros países. España, por ejemplo, previo a declarar la soltura de cualquier imputado, entran en un régimen especial. Acá en Argentina también entran en un régimen especial, pero allá entran en un régimen que lo llaman como más militar, o sea, se van más hacia el aseo de la persona, hacia el orden. Tienen todo un régimen que los prepara a volver a salir a la sociedad. Bien, en esos casos habría que analizar, mi respuesta en todo caso sería, habría que analizar el caso en particular, ¿no? Bueno, Eh, muy bien. Tengo una pregunta. Sos fiscal del caso, estamos en audiencia de control de acusación. sí, Un caso que va a ser planteado ante un jurado ujú, popular. Ya está la pretensión punitiva de la fiscalía, es un caso de prisión perpetua. Cuando presentas tu prueba ante la oposición de la defensa, te excluyen parte de la misma, la evidencia. Te ujú, excluyen parte de la misma, por lo que consideran que puede ser un riesgo indebido para el tribunal, para el ujú, jurado popular. ¿Está bien? Y es sí, una prueba que vos considerás que es fundamental. ujú, ¿Se te ocurre alguna herramienta que podrías utilizar sí. contra esa excepción? Hay un tema con eso. La audiencia de control de acusación no podemos impugnar o sea, impugnar el auto vendría a ser, pero lo que podemos hacer es impugnar la audiencia en sí, alegando un auto procesal importante. ¿Y por qué digo esto? Porque usted justamente señaló que era por un juicio por un juicio por jurado. Bien, si yo en ese momento planteo la revocatoria, eso o la impugnación se va a resolver más tarde en otros estadios, en el caso de que no sea un juicio por jurado. Pero acá estoy ante un juicio por jurado.
que yo no voy a poder impugnar la sentencia como fiscalía, salvando el tema del soborno, ¿no? Que compré un soborno, pero es muy raro. Entonces, en ese caso lo que haría es impugnar la audiencia alegando perdón, un auto procesal importante. Esto se dio en Zapala con el Tribunal de Impugnación. Hay dos casos, no recuerdo bien el nombre, pero uno de ellos en particular, no me los voy a acordar, pero uno de ellos en particular pasó esto, justamente la fiscalía pretendía incorporar la prueba de las fotos de una bebé muerta bueno, había sido, la había matado la madre, y el juez de garantía justamente excluye esto porque considera que no es apropiado y demás. Esto va al Tribunal de Impugnación y hace esto. Impugna la audiencia directamente alegando un auto procesal importante. Bien, va al Tribunal de Impugnación y Tribunal de Impugnación dice dos cosas importantes. Por un lado dice, sí, tiene razón la parte acusatoria, es un auto procesal importante, no puedo sacar una evidencia que es importante para la fiscalía. Bien, por otro lado, en este caso igual resolvió excluir esa prueba porque se consideraba innecesaria, porque ya todos sabían que la bebé lamentablemente había fallecido y mostrar eso era como pues no era como muy apropiado. Bien, eso fue uno de los casos. El otro de los casos que también se da en Zapala, eh, hablaba sobre un registro que se había realizado, una requisa, sí, un registro que se había hecho al auto de la víctima. Bien, le excluye la prueba diciendo que como no tenía orden judicial era ilegal. Entonces hacen lo mismo, también iba para un juicio por jurado, alegando un auto procesal importante. Va a impugnación, impugnación acá vuelve a sostener lo mismo de que es verdad que es un auto procesal importante el hecho de esta exclusión probatoria que es tan importante para la fiscalía, y en este caso sí acepta la prueba porque, a ver, la requisa se había hecho en el auto de la víctima, entonces no había afectación de los derechos del imputado, por ende el fiscal la podía hacer tranquilamente sin una orden judicial. Así que mi respuesta sería impugnaría la audiencia en sí alegando un auto procesal importante. Y ahora puedes decir, creo que en algún punto lo expresaste, ¿cuál es el concepto que vos manejás de autoconcesión importante? Y serían cuestiones que, visto desde el lado de la fiscalía, afectan gravemente a la acusación que yo voy a realizar en juicio. Bien, son todas cuestiones que me pueden afectar gravemente. En este caso sería excluirme una prueba de importancia. Bueno, Visto desde el lado de la fiscalía, visto del lado de la defensa, le puedo decir un montón de cosas más. No, pero siempre del lado de la fiscalía. Bueno, última pregunta, ¿te parece? Es Sí. también de opinión, pero opinión jurídica, por supuesto, Ajá. vinculada a la reforma de la ley 24660, la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, que limita los institutos liberatorios para determinados delitos catalogados, vamos a decir, en el Código Penal, en el artículo 14. Ujú. En Eh, función de los principios constitucionales, la posición que tendrías vos como fiscal, por supuesto, etc. ¿Me la puedo repetir, por favor? Perdón. Sí, ¿qué opinión te merecen la restricción a los institutos liberatorios, concretamente, que se da a partir de la reforma de la ley 27375, que es la que modifica la ley de ejecución penal? Eh, Más concretamente, por no. ejemplo, que las personas condenadas a perpetua, por ejemplo, tenemos un juicio por jurados, están en la audiencia de discusión de la pena y van a tener una pena muy grande, ya se definieron por la perpetua y bueno, tienen un debate en torno a esta ley de ejecución para ver si puede acceder o no a los institutos liberatorios. Por ejemplo, a la libertad condicional, que la tienen restringida por la ley. Ujú. Bien, bueno, como siempre hay que ver el caso en particular, ¿bien? Hay que ver siempre los casos con perspectiva de género también. Tenemos que ver a quién se lo vamos a aplicar y, yo consideraría bien el caso en particular y tomarlo con perspectiva de género eh, para ver si se los podemos aplicar o no. Muy bien. perdón. Nada más preguntas. Bueno, Muchísimas no, gracias por gracias.